Martes 18 de diciembre de 2012, séptimo programa de Iskra Radio. Hoy hablamos de la vivienda. Aparte de tocar el desarrollo del mercado inmobiliario y de la construcción, seguiremos con la entrevista que dejamos en el anterior programa a Diego, que era el compañero de México. Tocaremos también el tema del claustro que ha habido hoy por la mañana en la universidad, y tendremos un compa que nos contará qué pasó en la anterior asamblea, la 10ª asamblea de Izquierda Unida, el pasado fin de semana. Aparte de todo esto, tendremos también economía marxista, Hollywood, filosofía marxista y, bueno, ya sabéis, todo lo que toca hoy. Esto y mucho más en Iskra Radio. Comienza ahora. Que tenemos nosotros son unas redes sociales a través de las cuales podéis llamarnos y escribirnos cuando queráis. Ya sabéis que no solamente estamos en Facebook, sino también tenemos un Twitter que estamos siguiendo con bastantes ganas, que ya sabéis que es @IskraRadio. Nos hemos tomado la libertad de poner el hashtag IskraVivienda, pero vamos a pasar de los hashtags porque tienen muy poco éxito, así que bueno, nos escribís cuando queráis al Twitter y os vamos contestando y vamos añadiendo las preguntas al programa que creéis convenientes. También os recordamos que tenemos un correo electrónico, ¿vale?, que es iskraradio@juventudes.org, a través del cual recibimos las propuestas para los nuevos programas de radios. La gente nos va proponiendo otros temas y nos propone también invitados y nos propone pues cositas, ¿vale? Y bueno, mientras avanzamos hacia el programa, ¿nos quieren por aquí decir, ¿hay algo en Twitter o no? ¿No hay nada? Pues entonces vamos a empezar a meter caña al apartado laboral, que como sabéis vamos cogiendo ideas y problemas de la gente va teniendo movidas en los curros, así que nosotros las estamos guardando y cuando tengamos unas cuantas traeremos aquí un abogado laboralista y os dirá las soluciones ante esos problemas. Indépendant, quoi qu'il arrive, y'a que des enfoirés. Moi c'est Joey, Paul Bio, quoi qu'il arrive, t'inquiète, on est là pour foutre ça, sans souci. Bon, Un jour la misère shell. Si
Si tienes algún problema en tu curro y necesitas asesoría laboral, puedes escribirnos a iscraradio@juventudes.org y nuestros abogados laboralistas intentarán ayudarte. Iskra y la UJC con los derechos de la clase trabajadora. Y en el programa de hoy, como os hemos dicho, vamos a tocar la vivienda. ¿Pero de qué forma? Bueno, pues sobre todo empezaremos viendo la evolución del mercado de la vivienda en este país, del paseo del alquiler, de la vivienda social a la propiedad, ¿no? Este paso del país de proletarios a propietarios, que decía el ministro. Y también tocaremos la especulación inmobiliaria que se ha dado en este país. Y también porque este país se ha convertido en un país que depende tanto de la vivienda, en el que el mundo de la vivienda, en cuanto a pinchado, se ha ido un poco al carajo todo. Y bueno, la segunda parte del programa, cuando hayamos acabado esta parte, hablaremos un poquito de esta parte de la entrevista que dejamos a medias con Diego, el compañero de la Juventud Comunista de México, el secretario de Organización o de Relaciones Internacionales de la Juventud Comunista de México, que nos mandó una entrevista bastante interesante y la estamos poco a poco cortando y poniéndola a trocicos, ¿vale? Y bueno, y finalmente, en la tercera parte, hablaremos de la 10ª Asamblea de Izquierda Unida, que vendrá aquí el compa Fran a hablarnos de qué pasó y qué se hizo y bueno, la dirección que va a tomar Izquierda Unida a partir de ahora. Y finalmente, pues, aparte de las convocatorias, como ya sabéis, un compañero de CEPA, del colectivo de estudiantes progresistas de Aragón, nos contará qué ha pasado hoy en esto del claustro universitario, los que son los representantes de los estudiantes en este sistema estudiantil un poquillo corrupto. No, hombre, no. Y bueno, y para empezar tenemos aquí en esta mesa redonda, tenemos a Julio, que es estudiante de Derecho y también, por cierto, de CEPA. Hola, Julio, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Y tenemos a Saúl, que Saúl es de las JOC, de las Juventudes Obreras Cristianas. Saúl, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, para empezar vamos a poner un poquito de Hollywood, ¿vale? Y ya entramos de lleno con el tema. Sabéis que Hollywood vamos cogiendo ideas que nos manda la gente a través de Twitter, de mala propaganda hacia el comunismo a través de la prensa y de la propaganda esta que se llama Hollywood. Esto nos lo ha enviado Berta, ¿vale? Así que de aquí, Berta, muchas gracias por esa propuesta y aquí la ponemos. ¿Has visitado la Europa del Este? ¿Del Este? ¿No? Messi. Pues yo, cuando era adolescente, fui a Varsovia, cuando aún estaba bajo el régimen comunista. Cosa que yo no apruebo, pero... Sí, seguro que sí. ¿En absoluto? Solo bromeaba. Pues estando allí me ocurrió algo que me pareció muy interesante. Tras un par de semanas, algo cambió en mí. La ciudad era bastante deprimente y gris. Pero al cabo de un tiempo mi cerebro se despejó. Escribía mucho más en mi diario. Tenía ideas que nunca se me habían ocurrido. ¿Ideas comunistas? Oye, yo no soy Perdona, comunista. Pues ya está bien, ¿de acuerdo? De acuerdo. Bien. Si no te envío un gulag, en fin. Bueno, y aguanta la risa. Bueno, pues como decíamos, tenemos a Saúl, que es de las JOC. Y Saúl, estaría bien que para empezar a modo calentamiento nos hablaras qué es esto de las JOC, para los que somos un poco más ignorantes. Hola, buenas noches otra vez. Pues la JOC, decimos la JOC, no las JOC, Juventud Obrera Cristiana, es un movimiento que nace en Bélgica al finales de los años 20 y nace a partir de un cura que trabajaba en barrios obreros en aquella época en las fábricas y lo que hacía era intentar que los jóvenes trabajadores, los jóvenes de la clase obrera, pues tuvieran unas condiciones laborales dignas y pues lo que hacía era trabajar con ellos y un poco reivindicar su dignidad como personas dentro del mundo laboral, ¿no? Y a partir de ahí se extiende por Europa, por todo el mundo. Ahora mismo aproximadamente la JOC está en 60 países y bueno, pues también ha evolucionado con el cambio de una cultura obrera entendida en los años 20-30 a una cultura obrera entendida ahora en el siglo XXI, donde la precarización sigue existiendo, quizá no tanto de mano de las fábricas, que también, sino en todo el panorama del trabajo que existe en la actualidad, ¿no? Y especialmente en el mundo de los servicios, también en el mundo de la industria, que continúa siendo posiblemente la más atacada cuando hay ERES, cuando hay expulsión
en el mercado de trabajo debido a la situación de crisis. Y bueno, la JOC trabaja específicamente con jóvenes y de ambientes populares, ¿no? Normalmente están en ciudades. En España estamos en 10 comunidades autónomas y bueno, trabajamos en ciudades, en los barrios más populares de esas ciudades, con jóvenes, bueno, en las 3 patas que tiene el nombre de la JOC, ¿no? Jóvenes, obreros. Trabajamos mucho el tema obrero, el tema laboral, el tema de la dignidad de la persona, pero especialmente de los jóvenes más vulnerables, y el tema cristiano, que también en su origen nace. Quizá eso es lo que más puede chocar a los oyentes, pero la JOC se enraiza mucho en lo que es la teología de la liberación, ¿no? Y mira mucho, pues en este caso, por la juventud trabajadora, por la juventud obrera, y busca su dignidad. Bueno, pues tras esta pequeña explicación y aclaración, empezamos con el tema de la vivienda, con una pequeña cuña introductoria. Facilitar para proteger a las personas que están en peligro de perder sus casas por causa de la crisis, lo que hay que hacer es crear más casas, construir más casas, dar más crédito hipotecario y no poner dificultades a que este crédito hipotecario resurja de nuevo cuando las circunstancias lo permitan. Y bueno, hablamos al principio que vamos a tocar un poco esta evolución del mercado de la vivienda en España, del país de proletarios a propietarios. Esta frase la aprendí de ti, Saúl, realmente en una charla que diste hace unas semanas. Es que me gustaría que contaras esta evolución que se da en España del país de proletarios a propietarios. Sí, si miramos el mercado de la vivienda, bueno, ya empezar diciendo mercado de la vivienda es un poco grave, ¿no? Porque la vivienda no debe ser entendida como un mercado, como mera economía, como se suele hacer, ¿no? Sino como un derecho, que luego hablaremos de ello más, necesario para todas las personas. Pero si miramos cómo está el panorama internacional, o si queremos centrarnos más en Europa, España es el país con mayor proporción de viviendas en propiedad, ¿no? Y a su vez con un menor número de viviendas en alquiler, y especialmente, y lo que es importante, menor número de viviendas en alquiler social. Es decir, si solo nos fijamos en el panorama español, pudiera decirse que, como se dice, que la cultura que existe en España es una cultura de la propiedad, o que quizá no existe otras posibilidades de hacer política de vivienda. Pero esto no es así, ni ha sido así en España a lo largo de su historia, ¿no? Y nos tenemos que remontar a la época del franquismo, cuando quizá desde una política que entonces se llevaba en todos los países, más keynesiana, se utilizaba la construcción de vivienda como una política pública de fomento del gasto, de fomento de la creación de empleo. Pero entonces, en España, el número de viviendas públicas o de viviendas sociales era un número elevado, era desde luego mucho más elevado que en la actualidad, y podría asemejarse al resto de Europa. Pero tenemos que remontarnos a esa frase que en torno a 1957 el primer ministro de la vivienda en España, todavía en el franquismo, dijo y lo dijo en las Cortes cuando se estaba debatiendo sobre un programa de viviendas que lo que quería era atajar, quería esconder un montón de viviendas de chabolas que estaban surgiendo en la ciudad debido a los movimientos migratorios que había dentro de España, sobre todo de la migración del campo a la ciudad, ¿no? Y en ese debate en las Cortes dijo que lo que tenía que sus políticas iban a hacer de España se convirtiera en un país que iba a pasar de un país de proletarios a un país de propietarios. Esa frase es muy significativa y seguramente marca lo que desde entonces ha sido la política de vivienda en España, que ha sido una política de vivienda que ha entendido el derecho a la vivienda no como un derecho al uso de la vivienda, al poder tener una necesidad básica cubierta, sino que lo ha entendido como el derecho a tener una vivienda en propiedad. Por lo tanto, así podemos explicar cuál ha sido la política que los distintos gobiernos, ya desde el franquismo pero hasta la actualidad, han ido siguiendo, y que no ha sido otra que favorecer
el crédito, favorecer a la banca y favorecer que hubiera una demanda que pudiera hacer frente a la gran oferta de viviendas que se estaba produciendo, ya que España ha ido construyendo más viviendas que todos los países de nuestro entorno juntos. Y en la última década España ha construido más viviendas que Francia, el Reino Unido y Alemania juntas, ¿no? Por lo tanto, una oferta tan elevada necesitaba una demanda, y como hemos oído en esa cuña, todos los agentes implicados, desde los ministros de Vivienda o de Fomento en su caso, hasta la banca, hasta las promotoras y constructoras, lo que han querido ha sido crear en España la sensación de que todo el mundo tiene que tener derecho a poseer en propiedad una vivienda, y es lo que ha generado que actualmente España sea el país europeo y uno de los países del mundo con menor proporción de viviendas en alquiler, y especialmente de alquiler social, que son las viviendas para las personas más necesitadas. Hablabas de propiedad, así que ya que tenemos ese apunte de propiedad, vamos a hacer una pequeña definición de qué es esto de propiedad en el apartado de filosofía marxista que tenemos. Filosofía marxista. Hoy, la propiedad. En primer lugar, mientras que el derecho de propiedad se caracteriza como universalista, no introduciendo ninguna diferencia entre las cosas poseídas y su uso, la única propiedad significativa desde el punto de vista de la estructura del proceso de producción es la de los medios de producción, en la medida que, como Marx, ya tardaba en salir, lo repite constantemente, funciones como tales, es decir, sean consumidos productivamente, combinados con el trabajo vivo y no atesorados o consumidos improductivamente. Mientras que la propiedad jurídica es un derecho de consumo cualquiera, en general, derecho de usar y de abusar, es decir, de consumir individualmente, productivamente o de enajenar, cambiar o de dilapidar, la propiedad económica de los medios de producción no consiste tanto en el derecho sobre ellos como en poder consumirlos productivamente, derecho que depende de su naturaleza material, de su adecuación a las condiciones del proceso de trabajo, en cuanto medio para apropiarse del sobretrabajo. Este poder no remite a un derecho, sino, como ya lo ha indicado Althusser, a una repartición de los medios de producción, especialmente a una concentración conveniente en cantidad y calidad. La relación económica no se funda sobre la indiferenciación de las cosas, y aquella correlativa de las mercancías, sino sobre su diferencia, que se puede analizar según dos líneas de posición: elementos del consumo individual, elementos del consumo productivo, y fuerza de trabajo, medios de producción. Se puede caracterizar la distancia entre la relación social de producción y el derecho de propiedad como un movimiento de extensión-prolongación, como una abolición de las divisiones requeridas por la estructura de la producción, de la propiedad de los medios de producción a la propiedad en general. Bueno, pues además en general, tocando ese tema de tocando estos derechos y esta vivienda, aprovechando que tenemos aquí a Julio. Julio, tú que estudias más, tienes el tema de derecho más fresco, conforme a este derecho a la vivienda, muy bien lo decía antes Saúl, con el derecho a poseer una, pues derecho al uso o derecho a tener la propiedad, había esta mezcla, ¿no? Que se confundía que no solamente el derecho a la vivienda sea un derecho al uso, sino que la tendencia es derecho a poseerla por parte de la legislación y de toda esta pesca. Entonces, con todo esto sobre la mesa, Julio, derecho a la vivienda, ¿qué? A ver, el derecho a la vivienda, tal como aparece recogido en esta nuestra grandiosa y bonita Constitución, se refiere simplemente a derecho a vivienda. No te habla de propiedad o no, porque claro, hay que entender que todo el mundo quiere vivir en una vivienda, obviamente. Entonces, tal como te definen también derecho, es el lugar donde una persona, un ciudadano, puede estar, como le llaman, aislado de las influencias del mundo, se sienta seguro, etcétera. Entonces, la Constitución habla de derecho a vivienda, no derecho a propiedad. Pero ¿qué pasa? Como todo, la legislación española, y por ser capitalista, lo que busca es crear nuevos mercados, ¿no? Pues entonces, aprovechándose de esto, nos venden como derecho a vivienda, como derecho a propiedad, porque creas un mercado nuevo, igual que están haciendo ahora con la privatización de la sanidad. Están en crisis, buscan mantener su tasa de ganancia y dicen, nuevo mercado, por ejemplo, ahora mismo sería la sanidad, en aquel entonces fue la vivienda. Y yo creo que también, relacionado con esto, yo creo que el surgimiento de la conciencia de clase media, yo creo que también estuvo muy relacionado con tener en propiedad una vivienda. Pero claro, el hecho de que ya eres propietario
te hace creer que eres igual que el de arriba. Entonces, yo creo que aparte de el mero hecho de un nuevo mercado, que fue la creación de este pensamiento de la vivienda, está la idea también de buscar desconcienciar a la población española en este caso. Y Saúl, aportar algo a esto que decía y luego con lo que has comentado antes de derecho al uso, diferenciarlo de derecho a la propiedad. Sí, estamos en la misma línea, ¿no? Y el ejemplo es el que ponía antes. En el año 57, por ejemplo, muchísima gente vivía en viviendas de alquiler y además de alquiler social, y entonces lo que se hace es vender las viviendas a aquellas personas que estaban disfrutando del uso de las mismas, con lo cual entonces el régimen conseguía dos cosas. Conseguía, por un lado, una calma social, ya que, bueno, quien tiene una propiedad tiene algo que perder y por lo tanto esa clase que entonces residía en viviendas de alquiler pasan a estar de alguna manera subordinados al poder del régimen y en cualquier momento poder perder esas viviendas. Y por otro lado, lo que se va creando, lo que se va generando es, bueno, el compañero decía una clase media, pero sí que se va generando esa conciencia del poseer, y bueno, el derecho al final de la vivienda, que es un derecho, es una necesidad básica que existe, bueno, en todas las constituciones, pero que luego no puede ser en muchas veces recurrido cuando ese derecho se vulnera. Bueno, pues va generando un panorama en el que se convierte en un elemento de especulación, ¿no? Pasa de ser la vivienda pasa de ser un bien, por decirlo así, como necesidad para las personas, a ser un bien que va a ser usado como elemento especulador en el mercado económico del país. Vale, hablas de que la vivienda se convierte en una fórmula especulativa, así que mejor que aprender qué es esto de especulación con economía marxista. Economía marxista. Especulación. Habitualmente, cuando oímos hablar de la especulación, nos asociamos sobre todo a la compra de cualquier bien con el fin, no de usarlo, sino obtener un beneficio de la venta posterior del mismo bien, a pájaro, sin agregarle ninguna mejora que haga aumentar su valor, sino simplemente por aumento de precio del bien en el mercado. Sin embargo, solemos entenderlo como un fenómeno independiente del capitalismo. Incluso solemos oír a férreos defensores del capitalismo criticando a los especuladores. La teoría económica marxista señala lo contrario. Veamos por qué. Pongamos un ejemplo bastante recurrente y conocido, el de una persona que hasta el pinchazo de la burbuja inmobiliaria se dedicaba a la compra de viviendas para venta posterior a un precio mayor que el de la compra. No realizaba ningún proceso productivo sobre las viviendas, de forma que no les añadía valor. Sin embargo, por las características del mercado inmobiliario, altamente especulativo, de estas ventas la empresa obtenía una ganancia. La persona que adquiere esa vivienda para venderla posteriormente no la está adquiriendo para tener un hogar, ni siquiera para usarla como una segunda vivienda. La adquiere por la ganancia que le reportará la venta posterior. La mayor importancia que se da, en cualquier forma de comercio capitalista, a lo que el marxismo llama valor de cambio sobre el valor de uso, que resulta irrelevante para el capital, el gran capital. Es lo que fomenta el desarrollo de la especulación. Por tanto, podríamos concluir que es una consecuencia lógica de las leyes del capitalismo. Las consecuencias en nuestra vida cotidiana de la especulación en el mercado inmobiliario, igual que en cualquier otro mercado, son obvias. Por el propio proceso especulativo y el aumento de los precios que conlleva, provocará que quien tenga esa necesidad de una vivienda, en muchas ocasiones, no pueda acceder a ella. ¿Y por qué se da esta especulación? Porque ya no solo por el propio individuo que especula. Esta especulación se lleva a cabo por una política que favorece esto. ¿A qué se debe? Sí, la política es totalmente a favor de la especulación. Lo podemos ver en muchas de las leyes en torno a la vivienda que ha habido en los últimos años, ¿no? Desde las deducciones fiscales a la compra de una vivienda, cosa que no existía, por ejemplo, en el caso del alquiler, hasta el crédito que se le daba a las personas, que es lo que ha generado al final la burbuja,
un crédito que ha provocado el sobreendeudamiento tremendo de las familias, ¿no? Muchas familias, el nivel de endeudamiento en España ha alcanzado unas cotas medias de 130-150%. Es decir, cada euro que tenía una familia pues debía 1,5 € a los bancos, lo que ha generado el pinchazo de la burbuja y las consecuencias que todos sabemos, ¿no? Por lo tanto, unas políticas que han ido incentivando una especulación y que no se podía sostener en el tiempo, que ha provocado ese pinchazo de la burbuja, que muchos veíamos y creíamos como bueno, pero como siempre las consecuencias las están pagando los mismos, y en la actualidad lo estamos viendo en el fenómeno de los desahucios. Esta mañana se conocía la cifra de desahucios del último año, que se incrementa también un 130% respecto a años anteriores, y solo circunstancias muy graves como la muerte de 3-4 personas, esas son las que han salido a la luz, pero muchas más que no han salido a la luz, han generado una convulsión en la sociedad, y parece que entonces se han tomado algunas medidas que, como se han visto y como se verá en el futuro, siguen siendo totalmente innecesarias, y se sigue favoreciendo a la banca y en lugar de a la banca, a los promotores y a las constructoras, en lugar de favorecer a aquellas personas que se han quedado sin ese derecho tan importante como es poder tener una residencia donde vivir. Y desde el punto de vista del derecho, Julio. A ver, en cuanto acudiendo a políticas o leyes más concretas que se han llevado a cabo estos años, cabe destacar la que es más primordial a corto plazo, que fue la ley de liberalización del suelo que tuvo lugar bajo el gobierno de Aznar, que fue una forma a través de la cual ha tenido dos consecuencias. La primera, la de liberalizar el suelo, que lo que hace es que los suelos rústicos se recalifican y se hacen un montón de viviendas, con el consiguiente problema que crean en cuanto a la burbuja. Y otra es la dependencia, como si fuera una droga, que han tenido todos los ayuntamientos de vender del suelo propio de propiedad del ayuntamiento. ¿Qué ha pasado? Que muchos ayuntamientos han vendido ese suelo, se han estado viviendo, se han estado forrando durante un montón de años, y han podido hacer construcciones faraónicas. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de la Expo y de cargarnos el río, ¿no? Pues en otros lados tienen otra cosa, como aeropuertos y cosas muy así. Y ahora, entre que esa fuente de ingresos se ha agotado y la ley de gasto público del gobierno, pues ahora mismo los ayuntamientos no saben qué hacer tampoco. Bueno, pues hablabas de los ayuntamientos como fomentadores de esta especulación, pero también vemos alternativas a la especulación dadas desde algunos ayuntamientos, como el de Marinaleda, que lo tenemos aquí para ejemplificarlo. Sí. Explicarme el sistema, porque a mí me cuesta esto. Yo vengo del capitalismo. Entonces yo, hipoteca, intereses, todo eso, yo estoy metido en eso. ¿Aquí cómo lo montáis? Bueno, muy sencillo. El ayuntamiento va a comprar el suelo, luego se lo da gratis el suelo, le ponen los materiales, le ponen albañiles para que dirijan la obra, y ellos ponen su trabajo desde que empieza la casa hasta que se termina. O sea, ¿tú has estado trabajando aquí para hacer esta casa? Yo no, mi marido. ¿Y qué hacía tu marido? ¿Ponía tochos, encalaba? Claro, lo que le mandaba el albañil. ¿Y le pagabais por hacer ese trabajo? No, sino lo que hacemos es, él trabaja gratuitamente esa vivienda, y luego del precio total de la vivienda se le descuentan los jornales que ha dado. O sea, la casa tiene un precio. Exacto. Como tú has trabajado en hacer la casa, te descuentan lo que ha valido tu trabajo del precio total de la casa. Evidente. Y con el dinero que queda por pagar, se hacen unas mensualidades, que es lo que tú pagas al mes. ¿Al mes? ¿Que de cuánto es esa mensualidad? 15 euros al mes. 15 euros al mes, ese dinero va al ayuntamiento. Exacto. Y tras ver el paso de la vivienda social a la propiedad hipotecada, ¿hacia dónde pues vamos a plantear una cuestión? ¿Hacia dónde va este mercado inmobiliario y hacia dónde debería tender el mercado inmobiliario y cómo debería ser esa tendencia del mercado inmobiliario? ¿Hacia dónde debería tender? Debería tender hacia un mercado, bueno, si seguimos utilizando términos capitalistas, en el que ninguna persona pudiera quedarse sin vivienda. ¿Para qué está el Estado?
el Estado puede perfectamente proveer o facilitar vivienda asequible a todos los ciudadanos, ¿no? Y en particular a aquellos que más lo necesitan. La propiedad puede seguir existiendo. Bueno, podría seguir existiendo siempre que haya gente que pueda acceder a ella, ¿no? Evidentemente, en un modelo social en el que existen clases como es el de la actualidad, en el que existen clases diferenciadas, tiene que haber una distribución de la riqueza, ¿no? Y en la vivienda se puede producir esa distribución generando viviendas accesibles, viviendas sociales, viviendas asequibles para personas con rentas bajas, mientras que la especulación de la vivienda debe ser limitada también a través de las políticas, en este caso de las políticas de vivienda. ¿Cómo? Políticas que fomenten o que impidan que la vivienda que se genera desde el Estado, como ha ocurrido con la vivienda de protección oficial, sean viviendas en propiedad. Deberían ser viviendas, todas ellas viviendas de alquiler, y como mucho son fórmulas que se están haciendo ahora, viviendas con opción a compra, pero aún así, bueno, habría que estudiarlo más detenidamente, ¿no? Lo que sí que debiera ser son viviendas o parques públicos, todos ellos de alquiler. ¿Y hacia dónde está avanzando? Pues yo creo que estamos en más de lo mismo, ¿no? En más de lo mismo porque parece ser que nuestros gobernantes no se han dado cuenta o sí que se han dado cuenta, ¿no? Pero siguen favoreciéndolo, cuáles han sido las causas que han generado la crisis actual, pero analizando las medidas que se están tomando últimamente, pues parece ser que nos seguimos dando contra la misma piedra y se están siguiendo fomentando políticas que quieren hacer de nuevo la construcción y la especulación de la vivienda el motor de la economía española. Y mientras esto no cambie, pues seguirá habiendo cientos y miles de personas que cada día tienen que ser desalojadas de sus casas porque no pueden hacer frente a los precios de la vivienda o a las deudas que han contraído debido a los créditos insoportables que los bancos han concedido. Y Julio, como despedida, ¿qué reflexión final sobre la vivienda y sobre esta evolución de la vivienda darías? Vale, evolución de la vivienda. Todo ha seguido el mismo modelo neoliberal, el capitalismo neoliberal, obviamente, que se está, por ejemplo, ahora imponiendo en el tema de la educación y la sanidad, va a ir por esa línea, y al final ha reventado. Ha reventado, pues va a seguir bajando los precios de la vivienda, por ahora hacia el infinito, ya parará un día estos. ¿Y hacia dónde debería ir? Bueno, el gobierno lo tiene muy fácil, es decir, con el banco malo que ha creado, todos los activos tóxicos, llamémoslos entre comillas, que se ha llevado de todos los bancos por 4 duros, 4 duros es lo que vamos a ganar nosotros con ello, son todas las viviendas que han ido desahuciando. Pues con todo ese parque público, hacer alquileres muy baratos. Por ejemplo, la plataforma Efectos de la Hipoteca pide que sean con mucho el 20% del ingreso de una persona. Y yo creo que por ahí va la cosa. Y bueno, vamos a despedirnos ya. Julio, ya que estás hablando tú, gracias por venir. Gracias a ti. Y quédate para luego, Papi FH. Y Salva, muchísimas gracias por estar aquí. Nada, gracias a vosotros y enhorabuena por el programa. Muchas gracias, Salva. Y bueno, vamos a poner un poco de más música festiva. Porque, como sabéis, estamos de fiesta y si queréis colaborar con el programa, no te vamos a pedir que vengas a colaborar, no te vamos a pedir que escribas, no te vamos a pedir nada. Te vamos a pedir solamente que vengas este jueves, día 20, al Desastre, al Bar Desastre, que está en El Rollo, aquí en Zaragoza, y que te vengas a echarte unos pelotazos con nosotros, porque es la fiesta del Iskra y es la fiesta en la cual vamos a pillar fondos. La parte de los fondos serán para la radio y parte de los fondos serán para multas de compañeros que tienen y van a tener tristemente problemas con la justicia. Así que ya sabéis, si queréis ser solidarios y fiesteros a la vez, veniros este jueves 20 de diciembre al Bar Desastre, que es la fiesta de Iskra.
ahora vamos a tomar un poco de fiesta, unos minutos musicales, que van a poner un tema los compañeros de la pecera, y nos despedimos como se merecen de los compañeros. Nos vemos dentro de 3 o 4 minutos con Diego y la Juventud Comunista de México. Feedback sepultante, els mamertos superan consensos a base de consensos. La prima de riesgo, su pura primo de Rivera, les xarxes menjant-se les entranyes del maluenda. Que entrañable, rato lamentable del esnable, bomba bajo tu cochable, Fabra las mata callando, eliminable, raere de tot, you know, estan els diners, autodeterminació dels pobles, tia, redactant wiki constitucions, més millor que Islàndia, dia a dia, lío, està tot molt mal, el paro, la inflació, molt mal està tot. 10.000 milions tetes són 10.000 milions. Més fies són militons, milisous, militres, macroprecaris. Palo al sorcos, dirans fora dels cires. Holocausto caníbal, palo oliva, amorosa. Màximum respecte als col·lectius de construcció, coopes d'habitatge, economia social, bescanvi, el modus operandi ara es vamos tirandi, que és gerundi. Contra les retallades ja està bé de velcros, és l'hora de l'autonomia en salut i escola. La renda bàsica està fresca, si te molesta, pues tira d'esta. Això és com tot, hola. Dumbo, vales de goma al Juancar, a ferir. Cau la Merkel, cau Repsol. Rocco Mascaro de l'AVE, Església paga l'IBI. Tu eres pa mi, con Rajoy pa Bankia, mi amor. 10.000 milions tetes són 10.000 milions. Més fies són militons, milisous, militres, macroprecaris. Palo al sorcos, dirans fora dels cires. Holocausto caníbal, palo oliva, amorosa. 10.000 milions tetes són 10.000 milions. Més fies són militons, milisous, militres, macroprecaris. Palo al sorcos, dirans fora dels cires. Holocausto caníbal, palo oliva, amorosa. Especial dedicació d'este guaguancó este a l'Apex Twin de Vallecas. Horchata clau anglesa apretant la tuerca. 2012 és la data, mi pana. Calebo Roca, violenciana, TLK. Vaga mundial indefinida, la de ya. Ajá. Yeah. Te metiste conmigo, pajarito. Te metiste conmigo, pajarito. Te metiste conmigo, pajarito. Te metiste conmigo, pajarito. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues Twitter, un poquito más dormido, que parece que nos acercamos a las vacaciones, pero bueno. Nacho nos comenta que muy buen corte de Hollywood, y al que opina lo contrario, ¡ulá! Víctor nos dice, el pobrecito que con 38 de fiebre, con un peliculón en la televisión y con ganas de jugar al WoW, y aún así, escuchando a los camaradas. El mal comenta que espero que digáis que Chávez ha entregado a precios populares 265.000 viviendas desde 2011. Ya lo anunciamos. Y por último, Ricardo hace un apunte, que el término económico sea más corto y más simple la próxima vez. No te preocupes, despediremos al pobre Rubenaso. El término, pues el chico se le ocurra bien. Ricardo es un envidioso porque el próximo quiere hacerlo él. Ya, Ricardo, el próximo te lo encargaremos a ti, tranquilo. Bueno, vamos a tocar ya el tema de la entrevista. Como recordáis,
Tenemos una entrevista con Diego, el compañero de la Juventud Comunista en México, y vamos a ir poniendo aquí, tenemos 4 cortes, ¿vale?, que presentaremos y pondremos, y seguiremos poniendo en siguientes programas la entrevista, ¿vale? Es una entrevista larga, pero está bastante bien, como podéis ver. El chico habla de forma muy clara y muy directa. Así que bueno, esta primera parte vamos a hablar de las reacciones del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, con la Juventud Comunista de México, y de la convivencia y los acercamientos que está habiendo entre las dos fuerzas. Ya entrando en esto, en este tema, pues me habían preguntado también sobre la situación de la Juventud Comunista de México, sobre la otra campaña, sobre nuestra relación entre Partido de los Comunistas y Juventud Comunista de México con el EZLN. Realmente la otra campaña sigue viva, sigue trabajando, pero de otra manera. Ya no fue como en el 2005 y en el 2006, donde se empezó a hacer, donde había grandes movilizaciones, sino ahora se está haciendo lo que llamamos el trabajo hormiga, estar haciendo poco a poco nuestros lugares de trabajo, nuestros lugares de convivencia, llevando nuestras ideas, haciendo pequeños foros y sobre todo pues defendiendo la causa del EZLN, que en los últimos meses ha sido muy golpeado tanto por la policía como por los paramilitares. Las bases de apoyo son las que ahora se ven más afectadas. La nueva estrategia del gobierno, tanto estatal como federal, ya no es atacar directamente al EZLN. Ahora lo que están atacando son sus bases de apoyo, que es ahí donde se lleva la vida diaria de esta organización y donde justamente están más desprotegidos, y no desprotegidos hablando de parte del EZLN, sino es donde tienen que convivir o enfrentarse con los otros pobladores ahí en Chiapas. Bueno, y en torno a esta tensión que había en Chiapas, vimos que había una división entre poblados. Unos apoyaban al Partido Revolucionario Independiente, bueno, al PRI, y otros apoyaban a los zapatistas, ¿vale? Entonces le comentábamos que nos dijera, que hablara de esta división entre poblados y también del desplazamiento de comunidades que son desplazamiento por parte de paramilitares de comunidades que son zapatistas. Hay que comprender y entender que hay poblaciones, por ejemplo, donde una mitad de la gente, una mitad del pueblo apoya y son bases de apoyo del EZLN, y del otro mitad son del PRI, que es quienes tienen más presencia en ese estado, la gente que apoya al PRI. Entonces se han dado casos en los cuales a un lado no les dan, al lado del EZLN no les dan, por ejemplo, la medicina, no les dan las cuestiones de la escuela. Se han dado casos donde la misma gente, las bases de apoyo del EZ, han tenido que entubar el agua y llegan los demás, llega la otra parte, los que apoyan al PRI, y llegan y quitan todos los tubos del agua. Pero ahora lo más grave que ha estado sucediendo es de que paramilitares que están, por lo menos con el visto bueno del municipio o del estado de Chiapas, llegan y han estado desplazando a comunidades enteras, comunidades bases de apoyo del EZLN, que las han desplazado y estas han tenido que buscar en otras partes dónde vivir. Cuando hablo de desplazar, no es solamente que lo saquen de su casa, sino también lo sacan de su tierra, lo sacan de lo poco que tienen, se los quitan, lo destruyen o se los roban, y lo más importante, les quitan sus tierras, que es la fuente de donde sacan ellos su riqueza, donde ellos trabajan, sobre todo con el café. Y bueno, tras esta unión con el EZLN, con esta unión ideológica, se da una unidad entre frentes anticapitalistas. Diego nos explica ahora esta unidad entre frentes anticapitalistas y esta lucha anticapitalista. Nosotros como Juventud Comunista de México hemos seguido en la otra campaña porque creemos que ahí es donde está la lucha anticapitalista, porque vemos a organizaciones como el EZLN, como los Panchos Villa o como Unidos, como nuestros compañeros de lucha, porque nosotros ya no queremos dar una lucha electorera, no queremos dar una lucha en esa farsa, en esa simulación. Vemos que ahí no hay nada para nosotros, lo único que vemos que hay ahí pues es lo mismo de siempre, puras intrigas, puras mentiras. Entonces ya justo en la otra campaña encontramos esa trinchera de lucha
donde estamos juntos con otros compas anticapitalistas, donde estamos juntos con organizaciones ecologistas que realmente se están preocupando por la tierra, donde estamos luchando con compañeros anarquistas que ya están buscando otras maneras también de unirse a esta gran masa que se está formando y que se está aglutinando en la otra campaña. Nuestra relación directa con el EZLN es muy buena, hemos tenido conversaciones con ellos de manera bilateral, coincidimos mucho en sus ideas, sobre todo en este cambio que dieron, que aunque nosotros sabíamos que el EZLN representaba una fuerza anticapitalista, pues ahora después de la 6ª declaración de la Selva Lacandona, donde ya lo ponen en papel, para nosotros nos dio mucho gusto. Y encontrar estas similitudes con tantas personas, con tantas organizaciones, es lo que nos ha dado otro impulso para poder seguir en esto, ya que en un momento dado, pues, la lucha anticapitalista se estaba dando de manera aislada. Radio Rebelde. Y de esta forma rebelde le pedimos que estas nuevas formas de hacer política, Diego nos va a hablar de nuevas formas de hacer política que son políticas desde abajo y a la izquierda. Así que en la siguiente corte nos va a hablar un poquito de todo eso. Y ahora se está dando de manera conjunta. Claro que falta hacer mucho más trabajo, falta llegar a mucho más gente, falta buscar nuevas formas de hacer política, que es lo que de las consignas de la otra campaña, de cómo hacer política abajo y a la izquierda, la otra política le llamamos, esta política que está lejos de los partidos como el PRI, el PAN, el PRD, que está lejos de gente como Peña Nieto, como Andrés Manuel López Obrador, que está lejos de la gente que siempre está en las cúpulas, que siempre está manejando estos poderes, entre comillas, políticos, ya que no es política lo que ellos hacen, es una politiquería barata, pero que a ellos les sirve. Porque bueno, ellos también están apostándole a que cada 6 años el pueblo mexicano pierde la memoria y tiene que ir a votar como si el presidente pasado, como si todo el sistema político mexicano pasado de esos 6 años hubiera funcionado, o como si fuera un borrón y cuenta nueva. De aquí en adelante vamos a contar lo nuevo y para atrás ya no pasó nada, ya no se acumula esa historia. Entonces, dentro de esta otra campaña, nosotros vemos que se puede hacer otro tipo de cosas de una manera humilde, de una manera real, sin pretensiones de nada. Y de esa manera humilde y de esa manera real, Diego nos seguirá contando en los siguientes programas todo esto, toda esta forma. El siguiente programa hablará del movimiento Yo Soy 132 y de las nuevas protestas sociales que está habiendo en la calle en México. Y bueno, vamos a hacer un poquito más de publicidad, ¿no? Y bueno, lo hemos dicho una vez y lo repetimos otra vez, porque tenemos ganas. Que ya sabéis que el día 20 de diciembre, este 20, el jueves, es la fiesta en el Bar Desastre de Iskra, y sobre todo recordar que parte de los beneficios no solamente irán a la radio, sino que la mitad del beneficio que saquemos va a ser para multas, para movidas judiciales que tenemos con la justicia, ¿vale? O sea, es una fiesta con tinte solidario, comprometido y no una mera fiesta, ¿vale? Así que sabéis, este jueves 20 en el Bar Desastre tenemos una cita, ahí estaremos. Y os vamos a dejar como antes, como es publicidad, os vamos a dejar otra vez con otro tema, y después de esta pillada musical estaremos hablando de qué pasa en el claustro con Úcar, que está aquí ya al lado mío, y luego llamaremos a Fran, que nos contará qué ha pasado en la Asamblea de Izquierda Unida. Situación de alarma médica, Latina muere. El zapatista va cogiendo poder. Todos los indígenas son presos del fascismo. Con un pañuelo van cubriendo su tez. Terrorista, xenófobo, racista. Ese cacique no quiere comprender que la represión es el reflejo del fascista. Que todo el pueblo unido se echará a la montaña zapatista. Todos bienvenidos a la fría realidad.
se asesinan campesinos. El gobierno mexicano nada quiere saber. La esperanza de los indios está latente en la guerrilla. Hombres y mujeres con zapatas, juntos vamos a ver. Todos bienvenidos a la fría realidad. Todos bienvenidos al territorio libertad. Todos bienvenidos al encuentro de la dignidad. Todos con zapatas, rebeldía, solidaridad. Al paramilitar tenemos que eliminar. Al paramilitar tenemos que eliminar. Al paramilitar tenemos que eliminar. Paramilitar, racista criminal. Al paramilitar tenemos que eliminar. Al paramilitar tenemos que eliminar. Al paramilitar tenemos que eliminar. Paramilitar, racista criminal. Desde Vallecas a Chiapas, apoyamos al subcomandante Marcos y al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y justificamos la insurrección indígena para reivindicar su derecho a la libertad y su dignidad como pueblo. ¡Hasta la victoria siempre! Y ahora ya tocamos, como os hemos dicho, esa tercera parte, que es mixta, y la primera es tocar el tema de la Asamblea de Izquierda Unida, ¿vale? El fin de semana pasado fue la 10ª Asamblea de Izquierda Unida. En esta estuvieron unos cuantos compañeros de aquí de Aragón, tanto de la Juve como del partido, y bueno, a uno de ellos lo tenemos aquí en el teléfono. No sé si me estás escuchando. Fran, hola. Sí, hola, buenas noches. ¿Qué van? Hoy te oigo muy bien, Fran. Qué bien. Bueno, te voy a soltar la primera pregunta. Cuéntanos qué pasó en la 10ª Asamblea de Izquierda Unida y qué se hizo. Bueno, pues en la 10ª Asamblea de Izquierda Unida, que fue este fin de semana, estuvimos debatiendo las más de 3.000 enmiendas que vinieron a los documentos originales de la organización. Y estuvo muy bien porque, a diferencia de otras asambleas anteriores, las disputas entre facciones, pues llamazaristas, PC, los compañeros de la CUT de Andalucía, se dejaron a un lado por el consenso que existe bajo la coordinación de Cayo Lara, y pudimos debatir concretamente los documentos y las actuaciones políticas y los estatutos de la organización. Y esa posibilidad pues hizo que hubiese debates muy ricos a este respecto, y que saliera una Izquierda Unida con una profundización muy grande de los análisis que estábamos llevando, con una propuesta clara de una alternativa a este sistema, ¿no? O sea, la intención y capacidad de poder gestionar poder, y sobre todo pues unos estatutos que, para mi entender, son mucho más democráticos y mucho más acordes con la alternativa que planteamos para la política, ¿no? Bueno, Fran, te voy a poner aquí una cuña de un amigo nuestro, a ver si te suena algo, y te preguntaremos por él ahora mismo. Muy bien. Bueno, pues parece que nuestro amigo se ha quedado mudo, le ha entrado la vergüenza y no ha dicho nada, así que vamos a seguir hablando con Fran. Eran unas palabras de Cayo Lara en las que tocaba un poco el tema de la 10ª Asamblea de Izquierda Unida, y bueno, mejor que una grabación de Cayo Lara que sea Fran el que nos cuente qué pasó. Fran, sabemos que Cayo Lara fue elegido, pues bueno, nuevamente fue reelegido el sheriff de Izquierda Unida. Y bueno, ¿qué supone que Cayo Lara sea reelegido? Bueno, en principio no es que fuera reelegido sin más, ¿no? Es que en Izquierda Unida, en esta última asamblea, ha pasado lo que no había pasado en 26 años de esta organización, que fue que se presentó una candidatura única y que esta candidatura salió por el 85% de los votos. Esto no se veía en Izquierda Unida desde hace mucho tiempo, y es un logro tanto de la dirección anterior de Cayo Lara, como yo creo de todas las facciones y corrientes que hay dentro de la organización, de dejar un poco al margen sus disputas y centrarse en construir una Izquierda Unida más unida, si cabe, y más fuerte. Entonces, en esta lista unitaria, que fue votada por el 85% de la Asamblea, pues se incluía tanto gente de la línea mayoritaria dentro de IU, que es la del Partido Comunista, como gente de Izquierda Abierta, liderada por Gaspar Llamazares, o gente del CUT, está Juan Manuel Sánchez Gordillo también,
como independientes, no adscritos a ninguna corriente en concreto, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué significa la elección de Cayo Lara? Pues significa, yo creo, una Izquierda Unida por primera vez en mucho tiempo, y sobre todo una Izquierda Unida fuerte y dispuesta, o sea, una Izquierda Unida a la ofensiva, que yo creo que es lo que todo el mundo que lucha contra esta crisis y contra estos recortes desea, ¿no? Pues un partido que esté dando la batalla tanto en las instituciones como en la calle, fuerte, unido y con capacidad para cambiar las cosas si hace falta. Vale, Fran, y ya para acabar, de forma breve y como modo despedida, dinos, ¿hacia dónde va Izquierda Unida ahora ya? Bueno, eso está por ver, ¿no? En principio en esta asamblea se han aprobado unos documentos maravillosos y ahora depende de nosotros y nosotras, los militantes y las militantes de Izquierda Unida, el llevarlos a la práctica cotidiana. Si todo lo que se ha dicho en la asamblea y todo lo que se ha aprobado se cumple, y yo espero que sí, pues tendremos una Izquierda Unida que junto a movimientos sociales y otros partidos que presentan alternativas a este régimen conformen una mayoría social que puede arrebatar el poder a este régimen fallido de la transición de bipartidismo, ¿no? Tanto al PSOE y al PP. O sea, pretendemos construir una alternativa clara de gobierno en otros términos, que no sea el sistema capitalista y la falsa democracia que hemos vivido hasta entonces. Entonces yo espero que eso así sea, que tenemos una organización potente, que tenemos unos militantes, unos compañeros y compañeras muy válidos para llevar esto a término, y esperemos que Izquierda Unida responda a las demandas de la sociedad, que lo que quiere es acabar con este sistema de expolio que hemos tenido hasta ahora. Bueno, Fran, pues muchas gracias por la llamada y por estas ideas tan claras. A vosotros. Bueno, pues mientras despedimos a Fran, no lo colguéis, despedirle. Vamos a dejar con la cuña de otro seguidor de este programa de radio, y esta cuña nos da la entrada a la parte ya final del programa más educativa, más universitaria. La familia no tiene recursos para afrontar el pago de esas tasas. Evidentemente se pueden dar casos, pero no tener recursos, pregunto una vez más, ¿qué quiere decir? Que no se quieren dedicar recursos a eso en detrimento de otras posibilidades de usar los recursos en otras cosas. Vamos bien a decirle a las familias que habrá que quitárselo de otra vez. Bueno, y para hablar de no solo de BERT, sino de la universidad, y aparte de la universidad, concretamente de lo que ha pasado hoy en la universidad, en el claustro universitario, tenemos a Julio, que se ha quedado aquí y se acaba de liar cigarro ya. Julio, ¿qué hay? Hola. Muy bien, muy bien. Y a Úcar, que Úcar también es de CEPA. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Úcar. Bueno, contadme, porque yo realmente no sé qué ha pasado. Os estaba siguiendo por Twitter y los tweets eran demasiado cortos como para enterarme. Os he echado una bronca, pero he visto que me habéis contestado bastante ofensivamente, así que me he echado para atrás. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado hoy en el claustro? Bueno, pues a ver, el claustro, para quien no lo sepa todavía, es el gran circo de la universidad. Es un sitio donde se reúnen estudiantes, profesores y miembros del PAS y, bueno, hacen una escenificación de cómo está yendo la universidad. No conforme con eso, tenemos que aguantar que el rectorado pues sea lo más hipócrita que puede existir, y tenemos que elegir a los miembros que van después al Consejo de Gobierno. No obstante, bueno, el claustro este año ha sido bastante más tenso de lo que ha sido otros años, y es que ha habido un colectivo que no tenemos miedo a decirlo, que es Unión de Estudiantes, es el colectivo estudiantil de Nuevas Generaciones del PP, que lo que ha dicho básicamente es que la universidad es ETA. Lo ha dicho porque el rectorado permitió dar una charla en la Facultad de Económicas y Empresariales a un grupo legalizado como es Bildu y como es Sortu. Y también, además, han hecho hincapié en una reflexión que a nosotros nos ha hecho bastante gracia, y es que ha dicho que uno de los vicerrectores será parte de un piquete violento en la Facultad de Derecho. Ese vicerrector se refiere al vicerrector de estudiantes, y realmente nosotros hemos criticado justamente lo contrario, que el rectorado estuvo allí en plan sheriff intentando ponerse autoritario y no dejando a los piquetes funcionar tranquilamente. Y una cuestión, esto me habéis dicho que era una escenificación en la cual los representantes elegidos del PAS de estudiantes llevaban a cabo una serie de actos, vale, pero esto es una especie de claustro, digamos, como un mini congreso, ¿no?, de los diputados versión Unizar. Más bien versión medieval, pero sí.
El claustro es 3 estamentos, como la Edad Media, ¿vale? Está el estamento de profesorado, PDI, profesor investigador, PDI. Luego está que es el mayoritario. Luego está el estamento del PAS, del personal de administración y servicios. Y luego están los estudiantes. Perdona, Julio, entonces eso nos convierte en los burgueses. Bueno, a ver, dentro del tercer estado no solamente está estos arquitectos, macho. Bueno, vamos a ver un poco más dentro de esta sociedad estamental. ¿Se proponen leyes y se aprueban o no? Leyes, bueno, resoluciones. Estaba viendo que había resoluciones que se daban, ¿no? Sí, a ver, se pueden presentar distintas mociones que son distintas exigencias al rectorado, que después el rectorado con ellas puede hacer lo que quiera, tanto meterlas a la trituradora como tirarlas al váter. Es así, lo único que podemos hacer es hacer hincapié y presionar, dado que el claustro se supone que es el órgano más representativo y lo que ellos llaman el órgano más democrático, y a partir de ahí se puede trabajar. Hoy, por ejemplo, nuestro colectivo ha conseguido que el claustro apoye el derecho a huelga para las y los estudiantes universitarios, y desde luego que la lucha no acaba aquí. Ahora vamos a seguir saliendo a la calle reclamando este derecho y vamos a seguir trabajando dentro de lo que se pueda en la universidad para lograrlo. Eso me llama la atención. ¿Qué supone que la universidad haya aprobado el derecho a huelga para los estudiantes? Nada. Realmente que se haya aprobado en claustro no supone nada. Ahí está la cosa. Ahí está la gracia, y por eso decimos que es un circo. Lo que sí que sirve es para que tengan sus propias contradicciones, para que el rectorado se vea obligado a decir o bien que el claustro no es representativo y no es democrático, o bien que se dé cuenta de que si lo dice tiene que acatar con lo que ha aprobado este. Y pasando al punto ya más activo, en esta significación, ¿qué hace un sindicato como CEPA, que es más de corte, no sé si me atrevo a decir, anticapitalista? Y también, ¿por qué no?, sindicatos también combativos como son Universitat o los compañeros del SEI, Sindicato de Izquierdas. ¿Cuál es el papel de un sindicato así en una sociedad que parece una marioneta tan teatralizada? Bueno, pues CEPA va a un objetivo claro a todos los órganos de representación, y es que es un ámbito más de lucha. Creemos que la no democracia universitaria nos permite ir allí a luchar y a tomárnoslo como tal. Hoy hemos visto un colectivo de estudiantes como CEPA que ha estado bastante combativo en el claustro. Hemos visto un colectivo de estudiantes que ha estado defendiendo de verdad y con rigor y con insistencia a las y los estudiantes, sobre todo de familias trabajadoras, exigiendo que se bajen las tasas, que el rectorado se declare insumiso para aplicar todos los recortes, defendiendo a esos estudiantes que ya no están pudiendo entrar en la universidad. Sobre todo exigiendo más democracia y más transparencia. Y vamos a hacer una pequeña radiografía de este Parlamento estamental. ¿Qué organizaciones nos encontramos? A ver, nos encontramos organizaciones anticapitalistas, como tengo entendido, como el SEI o Universitat. ¿CEPA se integraría también en estas organización anticapitalista? Evidentemente. De hecho, en los estatutos de CEPA se recoge así, que nuestra aspiración sigue siendo anticapitalista. Obviamente, nuestro trabajo está enfocado a los derechos del estudiantado, pero eso no quita que veamos que los problemas que trae este tipo de sociedad nos impide que un estudiante se forme con verdadera libertad. Y ampliando el espectro, vamos a mi plato favorito de siempre, que es el EDU. El EDU, por lo que tengo entendido, tiene mayoría en el claustro. Ahora mismo no. Se puede decir que estas elecciones a claustro el resto de colectivos estudiantiles se la ha robado. Hasta ahora habían podido presumir de una mayoría incluso absoluta, y ahora mismo ya no cuentan ni siquiera con la mayoría simple de las y los estudiantes. Esto quiere decir que las y los estudiantes que hayan votado por conciencia se han dado cuenta de que EDU no está sabiendo dar respuestas, de que EDU ha sido siempre un colectivo que ha estado apoyado por las altas esferas de UGT, y por lo tanto que no ha estado en la calle, no ha estado con las y los estudiantes, no ha estado proponiendo cosas desde las bases. Y ampliando un poco más, oía que está por ahí UDE, y también tengo entendido que hay una serie de filiales también de partidos políticos en el claustro. Claustro. En el claustro, gracias, Julio. Sí.
UDE, Unión de Estudiantes, es el colectivo estudiantil de las nuevas generaciones del Partido Popular, ¿vale? Entonces, donde tiene más fuerza es en la Facultad de Derecho y relativamente bastante menor, pero la tienen también, en Económicas. Entonces, de sus 3 claustrales vienen de esas 2 facultades, que es donde se centran. De hecho, hablando con militantes más veteranos de CEPA, nos han dicho que lo raro es que UDE haya salido a hablar en el claustro. Simplemente o van y se van, o ni van. ¿Y algún frac más de la mini política? ¿Hemos tenido algún comentario más estilo ETA, la uni es ETA o Zulaika son los padres? A ver, sí que ha habido una cosa curiosa, y ha sido cuando el propio rector ha asumido que los másteres estaban respondiendo a unos intereses puramente mercantiles. Pero eso lo ha dicho, y después, más tarde, cuando nuestro colectivo ha presentado una moción a favor de que las empresas salgan inmediatamente de la universidad hacia que la educación no esté subordinada a los intereses del mercado, lo ha negado. Sí, no, es gracioso, pero lo ha negado y ha dicho que, claro, ¿cómo no vamos a permitir de que el traspaso de conocimiento vaya al mercado, que este genera riqueza? Entonces, nos damos cuenta de que trabajando y luchando en esta institución, pues sirve para crearles esas contradicciones y que tengan que acatar. Dentro de estas contradicciones y dentro de estas contradicciones también capitalistas, el rectorado, ¿realmente qué puede hacer frente a toda esta privatización de la universidad? O sea, le estamos exigiendo siempre al rector, pero ¿realmente el rectorado puede hacer algo contra esta privatización? A ver, realmente, legalmente no, ¿vale? Pero, o sea, legalmente atendiéndonos a... Pero lo que sí que puede perfectamente es mostrarse insumiso a los recortes, no aplicarlos, y veremos si, por ejemplo, aquí la DGEA, que es la encargada con la competencia de la educación está en Aragón, que la DGEA, que es la encargada de que la universidad funcione, sería muy interesante ver qué pasaría si el rectorado se muestra insumiso a los recortes, no los aplica, y que en algún momento tenga que decir, bueno, gracias a la política del gobierno, la universidad tiene que cerrar. Veríamos hasta qué punto se mostrarían las contradicciones, si llegáramos a ese punto. Pero realmente sí que puede mostrar una postura fuerte y firme, que realmente no la están mostrando. Hace una postura que dicen, no nos gusta, pero lo tenemos que hacer. Pues, si no te gusta, ¿por qué lo haces? ¿O por qué te presentas a hacerlo? Porque las elecciones a rector fueron el año pasado y la crisis ya había empezado. Es decir, te la estás jugando, estás metido, tú sabrás. Sí, no, y además rectorado ha dicho que no convenía tener un enfrentamiento hostil con la propia DGA, y desde luego que nuestra postura siempre ha sido que el rectorado se oponga a este tipo de políticas que llevan a gestionar la miseria. De hecho, exactamente lo que ha dicho es que él como rector tiene que ser leal al gobierno que toque. No, a ver, tú tendrás que ser leal a la comunidad universitaria en todo caso. No, claro, él se cree un propio gestor de la universidad tal y como se lo marca el gobierno de Aragón. Y nosotros podemos hablar de casos como es el movimiento estudiantil en Chile, donde las universidades han estado paradas durante 2 meses y donde supongo que esos 2 meses los propios profesores y los propios trabajadores y trabajadoras de esas universidades también han parado. Y eso ha tenido que ser también con el consentimiento de los órganos de decisión. Pero últimamente yo cuando veo al rector las declaraciones que hace en el Heraldo, que soy gran fan del Heraldo de Aragón, veo que el rector se muestra muy punk y se muestra muy rebelde prácticamente contra el sistema educativo y contra todo lo que se ponga encima. ¿Estas declaraciones también las lleva al claustro? No, de hecho hace 2 consejos de gobierno presentó y aprobó un plan de racionalización del gasto público, utilizando la misma terminología que utilizó el gobierno para la subida de tasas del año pasado. Entonces, utiliza un discurso muy punk fuera, para ver si, no sé, le dan un poquito más de financiación, que tampoco se quejará, pero luego dentro acata y nos hace catar. Entonces, claro, presenta una serie de planes de apoyo a las políticas que está haciendo el PP en este caso. Y aparte de tocar temas universitarios, en CEPA, también en CEPA, pero en el claustro se tocan también temas de fuera de la universidad y fueras que atañen a otros aspectos. Sí, bueno, hoy además hemos tenido un caso bastante lamentable,
Y es que a un colectivo como es Universidad no le han dejado intervenir para defender una moción que después había propuesto nuestro colectivo, y era condenar todos los ataques que está haciendo el Estado de Israel sobre el pueblo palestino, y en el que exigíamos además el alejamiento de la Universidad de Zaragoza de este Estado, que está masacrando a niñas y niños. Y además la Universidad de Zaragoza, nosotros hemos alegado de que pertenece a la red PEACE, ¿vale?, que es una plataforma que está intentando ayudar a crear una educación sostenible en Palestina, y la respuesta de rectora ha sido graciosa y creo que la tengo que compartir, y es que lo que ha dicho es que por lo mismo que apoya a países como Cuba, puede apoyar a países como Israel. Claro, en esa situación en la que el rector puede hablar todo el tiempo que quiera, y las y los estudiantes, y bueno, también el personal docente y el personal de administración de servicios no le puede hacer una réplica, lo que te queda es callarte e irte. ¿La universidad apoya a Cuba? Él ha dicho como que hay convenios con Cuba, como con otros estados, como... Es probable, sí que existe algún convenio, por ejemplo, para realizar másteres allí y tal, pero como existe en muchos países. ¿Algún convenio glorioso? Seguramente en el caso de Cuba no lo sé, en el caso del resto de Sudamérica son becas Santander, por cierto, bonito nombre. Sí, ahora que caes, creo que hay unas plazas de Historia del Arte en la Universidad de La Habana. Ahora que con la universidad hay un convenio. Bueno, y vamos a continuar con el tema de los estudiantes, con el vicerrector de estudiantes. El vicerrector de estudiantes se ha posicionado a favor de los estudiantes, en contra, o se ha posicionado en plan Zapatero, todo mola mogollón. Bueno, el vicerrector de estudiantes, como en otros claustros, se somete a lo que diga el rectorado. Voy a intentar explicar, aunque lo tendría que haber explicado antes, cómo funcionan las mociones. Y bueno, el estudiante o profesor en cuestión lo que hace es presentar la moción con un título, hace la defensa, después rector interviene para decir lo que ha decidido rectorado hacer, es decir, controla, digamos, el voto para determinar que si rectorado hace esto o hace lo otro, la gente puede apoyar al rectorado o no, y normalmente los vicerrectores votan junto con el rector. Y hemos visto que, bueno, el vicerrector de estudiantes, por ejemplo, ha votado en contra de alguna de nuestras mociones. Siempre tienen una justificación, como decir que está mal explicado, o que no es del todo correcto, o que el título no era mejorable, pero vamos, yo que estoy convencido que responde a unos posicionamientos políticos e ideológicos. ¿A qué tipo de mociones se ha mostrado en contra del rectorado? Bueno, o el vicerrector, en este caso. Por ejemplo, a una que hemos propuesto para descender las tasas y no ha salido. Claro, porque el rector ha justificado que no entiende cómo él puede cambiar las leyes. Nosotros esa moción la presentábamos para que el rectorado, apoyando un descenso de tasas, sea capaz de presionar y sea capaz de ponerse del lado de la gente que queremos una universidad gratuita, con un libre acceso, que no segregue económicamente, y de esta manera poder revertir la situación. Desde luego, si el rectorado no se moja y siendo ellos los dirigentes de la universidad no son quienes se enfrentan, los estudiantes no podemos hacerlo todos solos. Y dentro del papel estaba aquí, dentro que estaba apuntando, recordaba que al principio decías que los de UDE, los de las nuevas generaciones, muchas veces ni acuden al claustro. ¿El papel de los claustrales, dentro de todos los que son elegidos claustrales, es activo o por lo general el papel de los claustrales es pasivo? ¿Es simplemente un mero trámite, dependiendo el sindicato estudiantil? A ver, el papel es, tú vas ahí a votar lo que por ejemplo, pues a votar los miembros del Consejo de Gobierno, a votar las mociones que se presenten o intervenciones. Bueno, intervenciones no. Pero lo que sí que se puede hacer, un colectivo, un sindicato como el nuestro, sí que presenta muchas, tanto mociones como intervenciones. Puede ser más activo o no, depende de tu libre albedrío, dijéramos. Nosotros, por ejemplo, de 13 claustrales que había, hemos presentado 3 intervenciones y 9 mociones, ¿puede ser? Y en principio íbamos a poner más, pero nos hemos quitado varias porque hemos entendido que tampoco era plan. Pero quiero decir, depende del nivel de intención de trabajo que tengas tú en ese aspecto. Y las ganas de dar mal. Bueno, vamos a ir finalizando ya, concluyendo un poco. Como conclusión final y despedida, a mí me queda claro que el papel de CEPA, entonces, en una institución en la cual los representantes no sirven para nada, es mostrar las contradicciones. Pero ¿qué otro papel, a modo de despedida, diréis vosotros que CEPA cumple en estas instituciones?
Yo creo que es el papel que CEPA ha cumplido hoy ha sido cambiar ese olor a hipocresía que hay en la sala de claustro y cambiarlo por un olor más a lucha y más combativo. Y sí, a modo de despedida, aprovechar ahora mismo que estamos en la radio para mandar un saludo a las y los compañeros de la Universidad Complutense de Madrid, que allí han conseguido parar unos presupuestos de recortes porque allí se aprueban en claustro, en el órgano más representativo. Aquí no, tenemos que aguantar que el Consejo Social, que está formado por empresas, por sindicatos, por partidos y por los profesores, porque estudiantes simplemente hay uno, sean los que tengan que ratificar los presupuestos. Mandarles desde luego un abrazo enorme y que sigan en la lucha. Y quedarme con una reflexión que ha hecho un profesor que bueno, aunque el resto de la intervención no me ha gustado, pero ha hecho una cita y me he quedado con ella bastante bien, y decía básicamente que si nos parece caro invertir en educación, que probemos a invertir en ignorancia. Bien, como despedida, recordar que CEPA es un sindicato que lucha tanto en la calle como en las instituciones, y citando a Salvador Allende, decir que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Es una frase que todo el mundo conoce, pero que realmente hay que pensarla y decir, hostia, y ya está. Y ya está. Sí. Bueno, pues me apunto a esto de invertir en educación. Invertir en educación nos parece rentable, invertir en ignorancia, prueba de invertir en ignorancia, me gusta mucho. Y bueno, y con este buen sabor de boca nos despedimos. Julio, deja de hablar una puta vez y quédate aquí. Julio, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros. Por haber intervenido aquí, también antes con Salva. Y también a ti, Ucar, muchas gracias. Muchas gracias por haberme invitado. Y voy a agradecer también, tengo aquí una lista de gente, a Rubenaso, a los dos Nachos, también me han hecho la mano, a Ferpaz me ha ofrecido, aunque al final no le he llamado, y a Diego también, a Berta también me ha hecho la mano, a Pablo. ¿Cuánta gente ha colaborado hoy, no? A Fidel, bueno, en fin, a Fidel y Arturo están aquí, que digan luego lo que quieran, que digan misa. Y bueno, y también a Javi Sánchez, que está en Venezuela, que nos ha mandado un par de entrevistas muy buenas y un texto hablando de las elecciones y hablando de la situación allá. Así que eso es lo que iremos viendo en los próximos programas, que por cierto, el próximo programa es el día 25, que es en Navidad, y el día 1, el día de Año Nuevo, también hay programa. Entonces, esos 2 días habrá programa, habrá un especial navideño que están preparando aquí los compañeros. Yo no estaré aquí, la verdad, así que ellos lo montarán, ellos os dirán, y lo harán seguramente mejor que yo. Así que bueno, nos vemos el día 8 de enero. Y recordad que la semana que viene hay programa, así que estar conectados igualmente, o si no a través del podcast, como sabéis, www.isclaradio.tk. Bueno, ya para despedirnos totalmente, vamos a dejar una canción que por colaborar en este programa merece la pena meter esta joya aquí. Es una canción de Núcleo Terco, de su estilo propio, que ellos mismos denominan rock proletario, y que es música cruda y palabras crudas. Un tributo a la militancia y a la camaradería. Adelante.